El término rocker se refiere específicamente a la subcultura de motociclistas originada en el Reino Unido, surgida en la década de 1950, también llamados Leather Boys, Pan-Ups Boys o Cafe Racers. Los rockers o rockeros fueron asociados con los movimientos musicales desarrollados por los artistas estadounidenses de rock and roll en la década de los 50 y comienzos de los 60, como Elvis Presley, James Vincent, Eddie Cochran, entre otros. Los rockers como tribu urbana nacieron en los años 50 del siglo XX en los Estados Unidos de América, teniendo como una de sus bases la película de 1953 protagonizada por Marlon Brando, The Wild One, en español El Salvaje. El momento tendría en esa misma década una expansión hacia el Reino Unido. Esos rockeros primigenios coincidían básicamente en sus gustos musicales por el floreciente rock and roll de Elvis Presley, Chuck Berry, Bill Haley, Eddie Cochran, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard y Jim Vincent, entre otros, conjuntamente con las actitudes de personajes del cine como los interpretados por Marlon Brando y James Dean. En el Reino Unido, en el periodo de la postguerra, las motocicletas adquirieron prestigio ya que eran consideradas como objetos de glamour. A comienzos de los 50, la clase media trabajadora podía acceder a motocicletas baratas y estas se convirtieron en el transporte de los pobres. Elvis Presley, apodado El Rey, es considerado un icono del rock and roll y de la cultura norteamericana, y en torno a su figura se formó la imagen del rocker, que perduraría hasta nuestros días. Con la irrupción de Presley nace el rock and roll como concepto y como actitud de vida. La estética básica del rocker consistiría en peinados con tupé, largas patillas, pantalones arremangados en las botamangas, cazadoras de cuero y playeras color blanco. La cazadora de cuero o casaca de cuero que ya habían usado los actores Marlon Brando y James Dean para encarnar a sus personajes rebeldes fue utilizada al inicio de su carrera por el músico Jim Vincent por indicación de su manager, que le instó a usarlas en lugar de sus chaquetas de béisbol. Elvis las incorporaría para sus películas El barrio contra mí en 1958 y El trotamundos de 1964, y posteriormente en 1968 para su Elvis Comeback Special. En Estados Unidos, a quienes portaban esa clase de aspecto solían apodárseles greasers, en contrapartida con los preppies, quienes cuidaban la pulcritud y el aseo más acorde al ámbito de estudio escolar. El término Cafe Racers, o corredores de cafetería, surgió en los años 50 cuando los paraderos para camioneros en las rutas eran usados como puntos de partida y meta de llegada en carreras de motocicletas. Estas motos generalmente eran modificadas manualmente para facilitar el manejo y permitir alcanzar mayores velocidades en detrimento del confort. Los jóvenes en algunas ciudades se reunían en las cafeterías y básicamente por el gusto de correr en sus motos modificadas aceptaban desafíos de carreras, las cuales consistían en poner una canción en una rocola y el tiempo transcurrido de la canción era el límite para dar una vuelta determinada entre cafeterías. Las características de estas motos incluían un solo asiento, manillar bajo para facilitar la aerodinámica, un tanque largo de combustible, estribos o reposapiés retrasados para lograr más agilidad en las curvas, tubos de escape ajustados al chasis y con o sin carenados.